Queridos madridistas y gente de bien, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ala Madrid, el número 32 del podcast de Real Madrid Baloncesto y que lleva por título Blanca Barcelona. Qué lujo compartir este espacio de análisis a fondo una vez más. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas. Pues mira, el privilegio es absolutamente mío. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Analizar baloncesto siempre es un placer, pero hacerlo hoy, pues es una delicia. Ya te digo, hubo un tiempo en que Barcelona amaneció cubierta por un manto blanco. Las calles, los tejados, las avenidas, todo quedó sepultado bajo una nevada histórica que transformó el paisaje y alteró la rutina de la ciudad. Durante unas horas, el color cambió. Así es. El pulso cambió, el ambiente cambió. Este domingo 22 de marzo un fenómeno de tal magnitud volvió a ocurrir. Pero no fue una borrasca ni una tormenta invernal. No fue el frío del cielo. Desde luego que no. Fue la ventisca competitiva del Real Madrid Baloncesto que aterrizó en territorio hostil y cubrió el Palau, las Ramblas y la Fuente de Canaletas con un espeso manto blanco de defensa, carácter y autoridad. Totalmente. Hoy, en Ala Madrid, analizamos cómo se produjo esa nevada competitiva, qué dejó a su paso y qué significa para el camino del equipo en esta temporada. Porque a veces no se trata solo de ganar, sino de transformar el paisaje. Y vaya si lo transformaron, Porque para dimensionar un poco esta transformación del paisaje, creo que es vital, súper importante, entender el peso psicológico de lo que estamos presenciando. O sea, históricamente, pisar el Palau Blaugrana era entrar en una trituradora. Buah, ya ves. Era salir a sufrir desde el minuto 1. Exacto. Daba igual cómo llegara el rival, porque la presión del ambiente y esa intensidad que le ponen, pues lo igualaban todo. Pero lo que vimos este 22 de marzo confirma que hay una herida profundísima en la moral culé. Profundísima. Y los números lo respaldan porque con este resultado ya hablamos de, ojo al dato, 11 victorias del Real Madrid en los últimos 12 clásicos. Es que se dice pronto. 11 de 12. Y de ellas, 5 han sido de forma consecutiva asaltando Barcelona. O sea, esto ya no es solo que tengas más talento o mejor pizarra, es que se ha convertido en una barrera mental insuperable para ellos. El Madrid entra al Palau ahora mismo como quien entra al jardín de su propia casa. Es una auténtica barbaridad estadística. Pero, a ver, quiero que vayamos paso a paso en este análisis, porque la nevada no fue, digamos, repentina. Empezó a cuajar ya por la mañana, con la cantera. Sí, el miniclásico de la Liga U. Eso es, el prólogo que nos avisó de la que se venía encima. Y me parece fascinante cómo esa psicología ganadora de la que hablabas permea desde el primer equipo hasta las categorías inferiores. Totalmente. Los chicos de Javi Juárez se llevaron el partido a domicilio por 72-76. Y es una victoria que, fíjate, habla de una resiliencia brutal. Porque hay que poner en contexto que este era ya el cuarto clásico de la temporada en la categoría U. Y venían de perder los 3 anteriores, ¿no? Exactamente. El Madrid había perdido los 3. Y claro, la carga mental de salir a la pista sabiendo que te tienen tomada la medida, pues no es nada fácil de gestionar para chavales tan jóvenes. Justo ahí es donde quiero detenerme. Porque yo estaba viendo el partido y a mediados del tercer cuarto, la cosa pintaba negrísima. Iban 11 abajo. Sí, el marcador reflejaba un 57-46 en contra. Y encima con el pívot de ellos, con Bomche, haciendo un destrozo tremendo en la pintura. Acabó con 20 puntos el tío. Es que estaba dominando por completo. A ver, explícame esto. ¿Cómo un equipo juvenil que va perdiendo de 11 y que arrastra esas 3 derrotas previas contra el mismo rival, de repente te levanta un muro defensivo así y le da la vuelta? Pues mira, se le da la vuelta porque Javi Juárez supo leer en ese momento exacto la debilidad estructural del Barça. Hay que tener en cuenta que el Barcelona estaba jugando sin Kusturica. Ah, claro, bajísimo, importantísimo eso. Vital. Para quien no siga tanto el día a día de la cantera, Kusturica es, digamos, su principal generador de juego exterior. Es el chico que rompe desde el bote, el que castiga desde el perímetro. Juárez se da cuenta de que, sin él, el Barça no tiene una amenaza exterior real. Vale, entonces, ¿qué plantea? Pues ordena una defensa zonal extremadamente cerrada, pero no solo ponerse en zona, es colapsar literalmente la pintura. 4 jugadores flotando muy cerca de la canasta para crearle un muro a Bumje. Claro, para asfixiarle, ¿no? Eso es. Al negarle el balón al gigante, el ataque culé colapsó por completo porque no tenían a nadie, absolutamente a nadie, capaz de meter un tiro de 3 que castigara esa zona tan cerrada.
Bueno, vamos a desgranar esto porque ahora lo entiendo mucho mejor. Básicamente los retaron a tirar desde fuera sabiendo que les faltaba su mejor francotirador. Y ahí es donde el Madrid huele la sangre, claro, y clava ese parcial de 0-8 en apenas minuto y medio. Sí, sí, un vendaval. Pero claro, la pizarra no mete canasta sola, alguien tiene que ejecutar en el parqué. Y tenemos que hablar de Egor Amosov. Madre mía, Amosov. Hizo un partido clínico, ¿eh? Hablamos de 25 puntos, 13 rebotes y 35 de valoración. 35 de valoración en un partido de formación. Es de locos. Es que quiero subrayar ese número, porque en estas categorías, con defensas superagresivas, llegar a un 35 de valoración significa básicamente que no has tomado ni una sola mala decisión en 40 minutos. Ya te digo. Es un jugador súper inteligente. Su forma de operar es fascinante. A ver, no es el jugador más explosivo del mundo, pero tiene un ritmo silencioso. Juega con los cambios de velocidad de una forma brillante, usa el cuerpo para proteger el balón en las penetraciones y va minando a su defensor posesión a posesión. Y el complemento perfecto a ese martillo pilón fue Izan Almansa. Se fue a 15 puntos y 13 rebotes. Pero fíjate, lo que me dejó loco de Almansa fue su lectura del juego en los momentos calientes. Sí, sobre todo al final. Claro, porque la zona del Barça también imponía lo suyo, ¿eh? Tenían a Keita y a Dabone poniendo tapones a diestro y siniestro, oscureciendo el aro. Pero Almansa no iba al choque a lo loco. Exacto. Demostró una madurez impropia de un chico de su edad. Es que usaba unas fintas de tiro increíbles. Daba el pase extra y encontraba siempre la grieta justo en el último cuarto, cuando más quema el balón. En lugar de intentar finalizar por encima de los taponadores, que es lo que haría cualquier chaval ansioso, usó el recurso del rebote ofensivo inteligente. Se posicionaba en el lado débil, esperaba a que Keita saltara a la ayuda para taponar a otro y recogía el rechace para anotar facilísimo. ¡Qué barbaridad! Esos puntos en el último cuarto fueron gasas directas al corazón del equipo azulgrana, desde luego. Literalmente. Aunque, bueno, si hablamos de dagas y de corazón, tengo que sacar el tema del final de este partido matutino. Porque casi tiro la taza de café contra la tele. O sea, quedan 27 segundos. El Barça pierde de 4. Es posesión para el Madrid. Ay, no me lo recuerdes. Y el Barcelona decide no hacer falta. O sea, dejaron que el Madrid agotara el reloj botando la bola hasta que sonó la bocina. A ver, yo entiendo que las categorías de formación son para aprender, pero ¿qué lección sacas rindiéndote a falta de medio minuto en un clásico? Es que es un final verdaderamente insólito y, si me apuras, bastante preocupante para la cultura competitiva del rival. No hacer falta en esas situaciones directamente una renuncia explícita a la victoria. Totalmente. En el baloncesto, a ver, 4 puntos en 27 segundos son 2 posesiones. Robas un balón rápido, metes un triple y estás ahí metido de lleno. Esa decisión de bajar los brazos constata una falta de hambre que es alarmante. Alarmante es la palabra, sí. Y claro, si comparas esa apatía en el último minuto con los chavales del Madrid, que se pasaron el último cuarto tirándose al suelo a por cada balón dividido, pues te explica perfectamente por qué el balance en los clásicos es el que es. Pues es la antesala perfecta, el aperitivo ideal para lo que veríamos por la tarde. El plato fuerte, el clásico de la Liga ACB. Madre mía, qué tarde. Y quiero que nos situemos muy bien en el contexto previo al salto inicial, porque el panorama, sobre el papel, no era nada favorable para nosotros. El primer equipo llegaba herido, tanto física como mentalmente. Venían del viaje a Kaunas, claro. Exacto. Venían de volar de madrugada desde Lituania tras una derrota europea de esas que escuecen, y mucho, por culpa de unas decisiones arbitrales que, bueno, mejor ni recordar ahora. Mejor no entrar ahí, sí. Había mucho cansancio en las piernas. Y sin embargo, a pesar de todo, el resultado final fue un 76-95 absolutamente arrollador en pleno Palau Blaugrana. Y fíjate que el primer cuarto pareció darnos la razón a los que pensábamos que la fatiga iba a ser un factor determinante. El Barcelona salió con el cuchillo entre los dientes. Sí, apretaron bastante de inicio. Vesely estaba acertadísimo en la media distancia, dominando desde el poste alto, y se llevaron ese primer parcial por 18-15. Era un partido muy trabado, muy físico. Exactamente el tipo de escenario donde unas piernas cansadas suelen empezar a fallar. Parecía el típico partido trampa, pero entonces arranca el segundo cuarto. Y, mira, de verdad, se me acaban los adjetivos. Fue un baño histórico. Un escándalo, vamos. Es que fue un tsunami blanco que anegó el parqué por completo. Un parcial de 15-36,
58 créditos de valoración en solo 10 minutos. Yo veía a Xavi Pascual pedir tiempos muertos intentando achicar agua de un barco que ya estaba hundido. Es que daba igual lo que pidiera, el Madrid iba en avión. Al descanso el marcador ya reflejaba un contundente 33-51, que silenció por completo el Palau. Pero quiero ir un paso más allá de los números. Porque no quiero que me vendas la moto de que, bueno, simplemente movieron muy bien el balón. ¿Qué hizo exactamente Sergio Scariolo en la pizarra para destrozar al Barça de esa manera en el segundo cuarto? Pues mira, lo que hizo Scariolo fue usar a su segunda unidad como un bisturí táctico. A ver, explícame eso. Él sabía que sus titulares estaban muy fatigados por el viaje a Lituania, así que adelantó las rotaciones. Metió a Maledón, metió a Lyles y a Alex Len antes de lo que suele ser habitual. Ajá. Y aquí está la clave absoluta, el ritmo. Maledón empezó a empujar el balón en transición mucho antes de que la defensa del Barça pudiera siquiera establecerse atrás. En lugar de jugar ataques largos de 24 segundos súper masticados, buscaban atacar en los primeros 8 segundos. Claro, a tumba abierta. Les quitaron el oxígeno de golpe. Exactamente. Al acelerar tanto el juego, descolocaron por completo los emparejamientos del Barça. Y luego, claro, está el factor de Alex Len. Ostras, qué carta de presentación tuvo. Es que nada más salir a la pista coge y le pone 2 tapones intimidatorios brutales a Yusuf Afal. 2 gorros de bienvenida. Tal cual. Ese mensaje físico cambió la geometría del partido por completo. Los exteriores del Barça de repente dejaron de penetrar hacia el aro, por puro miedo a encontrarse con Len. Claro, se encogieron. Y eso obligó a la defensa azulgrana a colapsarse mucho más en la pintura para intentar compensar esa superioridad física. ¿Y qué pasa cuando te cierras tanto en la zona? Pues que dejas completamente liberadas las esquinas. Lo cual explica esa salvajada estadística de la que todo el mundo está hablando hoy. Un 81% de acierto en tiros de campo en ese segundo periodo. Un 81%. Es una barbaridad. Estuvieron 6 minutos de reloj, 6 minutos sin fallar un solo tiro. Y no es que metieran bandejas solos al contraataque, es que abrasaron la red desde la línea de 3. Un 12 de 19 en triples en el global del partido. O sea, más de un 60% de acierto. Pero fíjate por qué se da ese acierto. Porque los triples no eran punteados. Volvemos a lo de antes, cuando colapsas la zona porque le tienes pánico a las penetraciones rapidísimas de Maledón o al tamaño de Len, pues las ayudas defensivas del Barça llegaban sistemáticamente un segundo tarde a las esquinas. Claro, siempre llegaban a remolque. El Madrid generaba unas ventajas tremendas desde el bote, obligaba a saltar al defensor de ayuda y ahí daban ese pase extra al tirador que estaba completamente liberado. Cuando juntas a tiradores de élite ejecutando tiros sin oposición, pues ese 60% de acierto es casi la consecuencia lógica de una pizarra magistral. Y todo esto, por si fuera poco, acompañado de un dominio en el rebote que, de verdad, raya lo insultante. La superioridad ahí fue aplastante. Es que son 37 rebotes para el Madrid por solo 23 del Barça. Que te cojan 14 rebotes más en tu propia casa habla de una superioridad de posicionamiento, de anticipación y de pura energía física, que nadie, te digo yo que nadie, esperaba de un equipo que venía de jugar en Euroliga 48 horas antes. Es que lo fascinante aquí es ver cómo un equipo que venía de volar de madrugada, tan cansado, encuentra ese nivel de perfección baloncestística. El esfuerzo se midió al milímetro. Entonces, a nivel global, ¿qué significa todo este despliegue táctico? Pues significa que, a falta de 11 jornadas para acabar la fase regular de la ACB, el Madrid aventaja en 6 victorias. Repito, 6 victorias al Barça en la clasificación. Es una brecha abismal que refleja la diferencia de talento, sí, pero sobre todo la diferencia en la gestión de las plantillas. Además, hay que destacar el mérito enorme de que la mitad de las canastas en ese segundo cuarto vinieron precedidas de asistencias. Un juego coral precioso. Hablemos un momento de esa gestión de plantilla, porque los nombres propios del clásico explican súper bien por qué este equipo va como un tiro. Por ejemplo, Facundo Campazo se regaló un partidazo en la víspera de su cumpleaños, con 15 puntos y 5 asistencias. Literalmente desquició a Juani Marcos, ¿eh? Ya te digo, le escondía el balón, le sacaba faltas en ataque, le volvía loco. Luego tienes a Mario Gezoña, que enchufa 13 puntos y coge 5 rebotes casi sin despeinarse. Y Edi Tavares, que aporta sus 5 puntos y 7 rebotes, dominando el espacio aéreo en el mismo día de su 34 cumpleaños. Pero ojo al dato clave aquí, ¿eh? Ninguno, absolutamente ninguno de estos 3 titanes superó los 20 minutos en pista. Es que es brutal. Scariolo los dejó sentados viendo el partido entero durante todo el último cuarto.
todo el cuarto. Claro, poder hacer eso en un Palau Blaugrana es la confirmación definitiva de que tu plantilla tiene una profundidad inalcanzable para el resto. Guardar las piernas de tus superestrellas porque la segunda unidad te ha resuelto la papelleta es, vamos, el sueño de cualquier entrenador europeo. Y si hablamos de esa segunda unidad, el nombre en mayúsculas de este clásico tiene que ser, sin ninguna duda, Gabriele Procida. ¡Qué jugador, madre mía! ¡Qué jugador! Entró en la convocatoria ocupando la plaza del descarte de Chuma Okeke y, sinceramente, dejó al barcelonismo mudo. Completamente callados. 14 puntos en casi 22 minutos, fallando un único tiro en todo el partido. Y bueno, firmó la jugada de la jornada, esa penetración espectacular en transición que acaba en un mate de concurso, hundiendo el balón con la cabeza casi a la altura del aro. Fue espectacular. Pero, a ver, quiero hacer un poco de abogado del diablo aquí, porque seguro que hay gente que dirá, bueno, es muy fácil salir a hacer mates increíbles y meter puntos cuando el partido ya está completamente roto por 20 puntos y el Barça ha bajado los brazos. Ya, el típico argumento. Claro. ¿Es mérito real de Procida o es solo un espejismo de los minutos de la basura? Entiendo por qué alguien podría usar ese argumento, pero es que los datos lo desmontan por completo, de arriba abajo. Lo de Procida no es producto de que el Barça se rindiera en el último cuarto, es que sus puntos llegaron justo en los momentos donde el Madrid cimentó esa ventaja. Ahí estuvo la clave, claro. Y fíjate en la estadística que lleva acumulada esta temporada, que es una barbaridad. Es el jugador con mejores porcentajes de tiro de toda la Liga ACB. Ojo, ¿de toda la liga? De toda. Hablamos de un 84% de efectividad en tiros de 2 y un 47% en triples. Un 84% en tiros de 2. Eso es una barbaridad. Es que mantener un 84% en tiros de 2 para un alero exterior, que no es un pívot que solo machaca debajo del aro, es una anomalía estadística brutal. Significa que tiene una selección de tiro de absoluta élite que sabe exactamente cuándo cortar al aro y cuándo soltar el balón. Claro, no está forzando nada. Deja que el juego fluya hacia él. Exacto, y por eso las declaraciones de Scariolo en el postpartido son tan relevantes. Lo define como un proyecto de presente y futuro, pidiendo paciencia porque, claro, tiene por delante a bestias competitivas como Ejonza o como Gavidec. Sí, la competencia es feroz. Pero darle 22 minutos de juego en el partido más mediático a nivel doméstico es la demostración definitiva de su confianza en él. Cuando tu teórico jugador de rotación entra a la pista en territorio hostil y te lidera un parcial de 0-10 junto a Maledón y Lyles, es que rompes la moral de cualquier rival. Sientes que no hay por dónde meterle mano a este equipo. Totalmente. Sientes que el armario no tiene fondo. Y esa profundidad espectacular es la que nos lleva a mirar al horizonte con muchísimo optimismo. Pero también, y ojo a esto, con la máxima alerta. Porque toda esta euforia doméstica, el gustazo que supone salir del Palau, como si hubiera sido a dar un paseo de domingo, pues tiene que canalizarse rapidísimo. No queda otra. El calendario no perdona y lo que se nos viene encima ahora es para echarse a temblar, ¿eh? Desde luego. El propio cuerpo técnico lo ha calificado como un calendario brutal. Entramos en una semana de doble jornada europea de una exigencia altísima. Toca jugar martes, jueves y luego en Liga el sábado. Un no parar. Es el momento exacto donde las piernas pesan como el plomo y donde esas rotaciones amplias de las que hablábamos van a ser el factor diferencial entre ganar o irte a casa con una derrota. Y la primera parada es ya mismo, este martes a las 9 de la noche contra el Hapoel Tel Aviv, un partido que además tiene una trampa psicológica muy particular. Sí, que se juega a puerta cerrada. Exacto. Pasar del ruido ensordecedor y la presión de un clásico en el Palau a jugar en el silencio sepulcral de un pabellón vacío requiere una fortaleza mental especial. Es facilísimo perder la tensión competitiva cuando solo escuchas el chirrido de las zapatillas y el bote del balón. Claro, es que el contraste es bestial y es precisamente en esos escenarios sin público donde la concentración lo es absolutamente todo. Por eso digo que si conectamos esto con el panorama general, el clásico sirvió como un bálsamo maravilloso para la herida de Kaunas. Un bálsamo físico y mental. Eso es. Como comentamos, la columna vertebral del equipo apenas sufrió desgaste porque los titulares descansaron todo el último cuarto. Llegamos descansados, no hay lesionados y el golpe sobre la mesa ya está dado. Entonces, ¿ahora qué toca? Ahora toca relativizar. El propio entrenador ya lo avisó, los golpes encima de la mesa hay que darlos en la mesa definitiva. La ACB está más que dominada, pero la Euroliga es el escenario donde realmente se dictará sentencia y se juzgará esta temporada. Absolutamente.
Pero fíjate, con lo bien que estamos, quiero saber qué piensas a nivel global de esta situación tan curiosa que tenemos. Pues mira, esto plantea un pensamiento final que me gustaría dejar ahí para que la audiencia le dé unas cuantas vueltas. Viendo esta superioridad aplastante, siendo capaces de ganar 11 de los últimos 12 clásicos y pasearse por el Palau como si fuera un entrenamiento abierto al público, Sí, es que fue así. la pregunta ¿es la falta de un rival doméstico a su altura un peligro real para mantener la tensión competitiva en Europa? ¿O por el contrario es precisamente este dominio lo que les va a permitir rotar, no desgastarse y llegar muchísimo más frescos físicamente a la Final Four? Es una dualidad interesante que queda ahí para la reflexión del madridismo. Muy interesante, la verdad. Bueno, Barcelona quedó teñida de blanco, pero en el deporte no existen las victorias permanentes. No hay tiempo para recrearse en el paisaje. La nevada ya es historia y la ciudad de Barcelona recupera su pulso habitual. Claro, a pasar página rápido. Ahora llega lo verdaderamente exigente. Una semana de doble jornada en la Euroleague. 2 batallas en apenas unos días. 2 escenarios de máxima tensión. 2 pruebas que pondrán a examen la profundidad de plantilla, la gestión física y, sobre todo, la solidez mental del equipo. Ahí se verá de qué están hechos realmente. Si algo ha demostrado el Real Madrid baloncesto es que cuando compite con identidad es temible. Pero la temporada no concede tregua. Lo construido en Barcelona debe consolidarse ahora ante rivales de máxima entidad. Porque el blanco no se impone una noche, se impone cada semana. Nos escuchamos en el próximo episodio de A la Madrid.